Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Mendoza, soy iluminador, coordinador técnico con aproximadamente una trayectoria de 30 años ya, aproximadamente. Y bueno, esta tarde quiero compartirles un poco cómo ha sido mi vida alrededor de la danza y cómo es que a lo largo de mi profesión y de todos estos años que he caminado en las artes escénicas, he podido tener este contacto tan cercano con la danza, con este arte maravilloso. La primera experiencia escénica que tuve fue precisamente viendo una obra dancística, una compañía de danza contemporánea. En los 90, alrededor de los años 90, la compañía del maestro Raúl Flores Canelo, el Ballet Independiente. Era la primera vez en mi vida que veía algo escénico en vivo y para mí cambió prácticamente el rumbo de mi vida, porque despertó en mí algo que no había experimentado. Lo primero que nada fue curiosidad por saber y por conocer cómo es que esas imágenes presentadas en una caja negra podían desvanecerse, aparecer, desaparecer de manera tan mágica. Y bueno, me di a la tarea de buscar la manera de acercarme a la gente del teatro, de preguntar, de buscar la posibilidad de que me dieran la oportunidad de verlos trabajar entre piernas. Yo no sabía en ese entonces que era entre piernas. Y bueno, fue de los primeros acercamientos con un arte escénica en vivo. Fue una experiencia maravillosa. Más adelante la vida me dio la oportunidad de conocer esa generación de bailarines que participaban en ese entonces. Bailarines que muchos de ellos tuve la posibilidad de volverlos mis amigos, éramos muy cercanos generacionalmente. Entre ellos pues estaba por ahí la maestra Esther López Llera, estaba Javier Basurto, estaba José Rivera, estaba Mario Alberto Frías y muchas personas más que después se volvieron un ícono en la danza contemporánea de nuestro país. Ese fue de los primeros acercamientos y de las primeras experiencias que la danza me dejaba. Después me invitaron a trabajar en el Centro Nacional de las Artes. Estaba inaugurándose el Centro Nacional de las Artes. Yo me involucré como técnico de manera muy temprana después de esta experiencia que les platico. Y entonces, cuando me invitan a trabajar al Centro Nacional de las Artes, en el teatro donde me colocaron era el Teatro Raúl Flores Canelo. O sea, para mí era una coincidencia mágica prácticamente, porque yo había visto por primera vez la compañía del maestro Raúl Flores Canelo y yo fui a dar al teatro que estaba dedicado a este gran coreógrafo mexicano. Entonces, bueno, pues ahí atendíamos a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Atendíamos una temporada muy importante de danza contemporánea que se realizaba en el teatro prácticamente 2 veces al año, y empecé a conocer personas y más coreógrafos y otras compañías, y también pues a ver más y cada vez ver más y más danza. En esta parte de mi formación en el Centro Nacional de las Artes, yo conocí a gente como Víctor Zapatero, al maestro Ángel Ancona, al maestro Alejandro Luna, que ya para ese entonces eran iluminadores consagrados, o en el caso de Víctor, era una persona muy joven y muy talentosa, y que me daban la oportunidad de trabajar con ellos porque consideraban que era pues un técnico que conocía perfectamente los equipos, y me dieron la posibilidad de comenzar a viajar con ellos y poderlos asistir. En ese momento yo todavía no proponía nada, porque si bien yo conocía esta parte técnica de la luz,
esta parte técnica que permitía configurar un espacio lumínicamente, todavía no sabía nada del lenguaje y de las cosas que los coreógrafos estaban buscando en cada una de sus estilos o en cada una de sus compañías. La primera vez que yo pude proponer algo fue para la maestra Alicia Sánchez, en una invitación a un festival que era icónico, el festival Lila López en San Luis Potosí. Viajamos a San Luis Potosí a este verano de la danza que yo no sabía, no lo conocía, y era un espacio maravilloso, un espacio en el que otra vez se congregaba prácticamente toda la comunidad de la danza contemporánea en México, y había la oportunidad de seguir viendo otros espectáculos, otros lenguajes. Y la maestra Alicia Sánchez me da la posibilidad de proponerle algo a través de unas imágenes de Cindy Sherman, una fotógrafa muy importante que en ese entonces Alicia había propuesto a través de su plástica poder configurar una parte estética y coreográfica. Entonces esa fue, digamos, que la primera vez que empecé a desarrollar un lenguaje a partir de esta solución técnica que yo conocía, pero ella ya me daba unas referencias que tenían que ver con la plástica fotográfica de Cindy Sherman. Y pues esa posibilidad prácticamente generó la siguiente posibilidad con la siguiente compañía y con la siguiente compañía. También tengo que mencionar que cuando regresaba al teatro seguíamos recibiendo artistas de todo el país con sus propuestas coreográficas y con sus propuestas estéticas, y yo seguía viendo cada vez más danza y más danza. En ese momento, en esa etapa de la vida, hacia mediados del 95, conocí a Beatriz. Beatriz es mi esposa actualmente. Digamos que la danza también me permitió formar de manera muy particular mi familia. Tenemos 25 años juntos, tenemos 3 hijos maravillosos y hemos tenido la posibilidad de verlos crecer juntos hasta el día de hoy. Seguimos avanzando con el desarrollo y con la participación y colaboración con los grupos independientes de danza. Diseñé en esa etapa para la maestra Esther Lopejera, que de alguna manera forma su compañía y hace El Eterno Caracol, y después también iluminé para la maestra Cecilia Appleton, otra persona importantísima de esa generación de coreógrafos. Tuve alguna participación con la maestra Isabel Peteta. Hice también una colaboración, colaboraba muchísimo, ya lo mencioné, con la maestra Alicia Sánchez y compañía, pero me empezaron a invitar para atender grupos internacionales, técnicamente hablando. Tuve una colaboración con el Festival Internacional Cervantino y yo me encargaba de atender de alguna manera las compañías de danza. Esa era la adscripción en la que me habían ubicado, y en ese entonces el director técnico del festival era el maestro Ángel Ancona. Él sabía que yo entendía perfectamente las necesidades y las configuraciones de un foro para recibir una compañía de danza, y entonces pues bueno, ahí tuve la oportunidad de ver por primera vez a la Compañía Nacional de España, al Sydney Dance Company, a compañías como el Monte Carlo o Sankayuko de Japón, que en alguna ocasión también tuve la posibilidad de viajar con ellos a diferentes teatros del país. Entonces, pues la danza siempre me había estado llamando de diferentes maneras. A finales de los 90s conocí a la maestra Guillermina Bravo a través de un amigo mío, un querido amigo bailarín de la Compañía de Ballet Nacional de México,
Y pues para mí fue otro descubrimiento importantísimo, ¿no? Ver trabajar esa compañía que era impresionante en su entrenamiento, en su lenguaje, en su formación. Yo la verdad es que nunca me imaginé que me dieran la oportunidad de poder colaborar con ellos para iluminar algo. Y esa oportunidad llegó. Hablando concretamente del diseño de iluminación, yo tendría que compartirles que de alguna manera había una solución similar, técnicamente hablando, de la estructura para configurar un teatro que recibiera danza. Pero los lenguajes son completamente diferentes. Los lenguajes y los criterios para poder abordar la luz dependen obviamente del coreógrafo o del propio argumento que nos marca la historia en el ballet. Hablando de ballet de repertorio, en el caso del ballet, cuando hablamos de trabajos de repertorio, pues obviamente el argumento del ballet te va guiando en esas transiciones lumínicas y en los espacios que además están soportados por la escenografía, por el vestuario, por toda esta ambientación que enmarca para el espectador el contexto concreto y específico. En el caso de la danza contemporánea, que de alguna manera el entrenamiento y la formación fuerte la tuve en esa área, era completamente diferente. Primero, porque pues difícilmente había escenografía. Entonces las sensaciones, los espacios había que irlos generando a través de la iluminación. Íbamos acotando o abriendo los espacios para ir generando la narrativa escénica de la obra. No me cansaré de repetir que los coreógrafos en ese sentido tienen clarísima cuál es la luz y cuál es la idea y los criterios que se tienen que abordar para ir diseñando la luz. Entonces, muy al principio de que yo me involucraba y que me empezaron a invitar, yo era un técnico. Y lo tengo que decir así con mucho orgullo. Yo podía configurar un teatro para tener a través de un par de métodos de iluminación que habíamos estudiado de alguna manera en el Centro Nacional de las Artes con los maestros como el maestro Leonardo Peláez. En el Centro Nacional de las Artes con el maestro Leonardo Peláez, de alguna manera estudiamos un par de métodos para poder elaborar esa estructura lumínica. Sin embargo, los criterios para poder iluminar un trabajo siempre están determinados por el coreógrafo, en el caso de la danza contemporánea. Ellos pueden o no tener una historia, un discurso que quieren que sea claro para el espectador, a través de la luz, a través de la dramaturgia o de la escenoturgia, si me permiten utilizar esta expresión, y entonces ir construyendo este discurso y esta narrativa a través de la iluminación. En el caso del ballet, como ya se los comenté, pues es mucho más concreto. En el ballet de repertorio, pues hay una historia, hay un guión que respalda la historia, hay un vestuario, es mucho, el público identifica de manera histórica este tipo de historias, este tipo de danzas. Aquí también me gustaría hacer un paréntesis porque he tenido la posibilidad de trabajar para el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, que bueno, también ha sido una experiencia maravillosa a lo largo de mi carrera. Conocí a la maestra Norma López, hija de la maestra Amalia Hernández, y de ella de alguna manera recibí la oportunidad y la posibilidad de poderme incorporar y colaborar en algunas ocasiones con algunos de los montajes o reposiciones de los trabajos de la maestra Amalia Hernández.
Y hablando nuevamente de la parte técnica, pues es una estructura que de alguna manera podría funcionar para las tres áreas que les he mencionado, que tiene que ver con la danza contemporánea o con el ballet clásico de repertorio, y en este caso con la danza folclórica. Sin embargo, los tratamientos son completamente diferentes. En la historia reciente de mi trabajo pues está el nombre de Elisa Carrillo, ícono de la danza mexicana de manera actual, originaria del Estado de México, de tener la oportunidad de trabajar con ella, sumándome a la primera gala que trajo a México, que hasta donde recuerdo fue en el 2012. Trajo grandes bailarines que participaban en ese entonces, invitados por ella en esta primera colaboración en México. Y bueno, pues vienen otras visiones a través de la iluminación, de las propuestas escénicas, porque había paredes que venían del repertorio clásico en el marco de la gala, pero también había obras contemporáneas o neoclásicas, como se conocen en el medio del ballet, ¿no? Hice, la verdad, mi mejor trabajo tratando de poder mantener de alguna manera un buen nivel técnico que me permitiera, la verdad, que repetir la experiencia si era posible y volver a trabajar con ellos. Y afortunadamente así fue, porque Elisa me dio la oportunidad de sumarme prácticamente a su fundación desde entonces, y bueno, he colaborado para todo el trabajo que ha hecho Elisa en México a nivel escénico. Algo muy destacado fue Infinita Frida, que se estrena en México, una obra que se hace en Texcoco, en el Estado de México, y que tuvimos la posibilidad de llevarla a San Petersburgo, a Rusia, y me dieron la posibilidad de colaborar con ellos, de conocer otras personas, de conocer otros horizontes. Y bueno, pues esa experiencia de Rusia fue maravillosa, fue un gran trabajo, y haber pisado de alguna manera un lugar que está considerado como la cuna del ballet también, entre otros, pues para mí era otra vez increíble, ¿no? Poder estar ahí y trabajar en esos teatros imperiales y tener esa experiencia. Después, recientemente en el 2018, nace Danzatlán. Danzatlán, que es el festival que está organizado por Elisa Carrillo y su fundación, me vuelve a involucrar como director técnico. Yo seguí iluminando parte de la programación del festival, pero pues empezamos a recibir otras compañías que estaban programadas para participar en el festival, y nuevamente pues aprovechando toda la experiencia que se tenía para organizar el festival y lo que habíamos tenido a lo largo de la carrera, pues me permitió configurar un equipo de trabajo y de técnicos solvente para poder atender a buen nivel el Festival Danzatlán de la Fundación, ¿no? Tengo que mencionar y tengo que darle todo el crédito posible al grupo de colaboradores que son mis técnicos, la gente con la que trabajo de manera recurrente. No voy a mencionar sus nombres porque tengo temor de omitir alguno, y todos son igual de importantes, pero Rafael nunca trabaja solo, siempre está respaldado por un grupo de gente que tienen el mismo amor que tengo yo por este arte, por esta maravilla que tiene que ver con la danza en México, y con Elisa también, y con toda la gente que participamos. El trabajo durante la pandemia y la Compañía de Danza del Estado de México. Durante el 2020 tuvimos la oportunidad con todos los protocolos sanitarios, por supuesto, de trabajar para poder grabar y presentar de manera virtual los trabajos que la compañía estaba trabajando. La compañía
no dejó de trabajar, no dejó de entrenar y tuvimos acceso al Teatro Morelos en Toluca y también tuvimos acceso al Teatro Elisa Carrillo en Texcoco. Y bueno, pues estos trabajos iban a ser registrados para la televisión, para pasarlo en los programas que tenían en la televisión mexiquense y también por las redes sociales. Y bueno, esa era otro reto y era otra experiencia porque había que iluminar para la televisión, para tratar de que tuviera las condiciones ideales y que el público, a pesar de que fuese una obra contemporánea con mucho claroscuro, tuviese la suficiente luz y los suficientes apoyos para tener un buen registro de iluminación y que tuviese la luz ideal y que se pudiera transmitir de manera digital. Fue un reto, fue una manera nueva de trabajar, fue nuevamente un aprendizaje en todos los sentidos porque yo recuerdo que amablemente la gente del teatro me ponía un monitor cerca de donde tenía la consola de iluminación y yo iba viendo los registros que se hacían para ver cómo estaba saliendo hacia la grabación, hacíamos los ajustes necesarios y entonces se hacía la corrida. Creo que fue una gran experiencia, nuevamente aprendimos cómo hacer esto y cómo tener un buen registro para la televisión, para los medios digitales y sobre todo, la verdad es que de manera personal, haber tenido la posibilidad de pisar un escenario durante el 2020 fue un privilegio y tengo que agradecérselo a la Compañía de Danza del Estado de México.